Bueno, buenas tardes a todos los que nos estamos conectando. Ya tenemos 80 participantes. Primero que todo, un saludo muy especial de parte de la sociedad, de la SOCOT, de la Sociedad Colombiana de Ortopedia y Traumatología, de la SCOT. Vamos a realizar el webinar en el cual pues vamos a dar 3 minuticos más para aumentar el panel y vamos a tener la fortuna de ver la compañía del doctor Miguel Triana y del doctor. Durante la charla podemos ir formulando preguntas a través de la ventana que tenemos en la parte inferior que nos habla de preguntas y respuestas. Al final de las dos conferencias, que son aproximadamente entre 15 a 17 minutos, vamos a poder hacer este tipo de preguntas y pues vamos a darle la participación a alguno de los colegas que quiera de pronto interactuar con los panelistas. Entonces vamos a dar 2 minuticos más, ya llevamos 90 ortopedistas conectados y el día de hoy, pues el webinar, como ya todos lo conocen, es sobre enclavejamiento de tibia, técnicas semi-extendidas, el cual pues es un tema en el cual muchos de los ortopedistas tenemos que tener algunos tips y técnicas para poder definir en qué casos podemos realizar este tipo de técnicas o qué elementos necesitamos o requerimos para poder utilizar estas técnicas. Entonces, pues ya tenemos 97 participantes, son las 5:04, vamos a dar 2 minutización de los panelistas. Para los que están interesados al final con respecto a la bibliografía de la cual vamos a hablar en estas dos conferencias, el doctor Miguel Triana y el doctor Orlando Rodríguez pueden enviar los artículos ustedes a través de un correo electrónico y se los podemos hacer llegar para los que quieran tener esta bibliografía con respecto a los dos temas que vamos a desarrollar. Entonces ya llevamos 113 participantes. Vamos a hacer la presentación. El orden del día va a ser primero presentar los conferencistas, posteriormente va a empezar el doctor Miguel Triana con una conferencia de 17 minutos y luego cierra el doctor Orlando Rodríguez con otra conferencia de 17 minutos. Posteriormente vamos a tener un tiempo de más o menos 20 minutos para contestar preguntas. Entonces, pues vamos a dar inicio a nuestro webinar. Primero que todo, agradecer a la Scott por el espacio, por seguir con esta parte académica tan importante y pues aprovechando la tecnología en la que estamos usando ahora. Algunos ya están cansados de tanto webinar, pero es la posibilidad de poder seguir actualizándonos y poder realizando mejor nuestras técnicas quirúrgicas. Entonces vamos a empezar con el doctor Miguel Triana. Le envío un saludo muy especial acá desde Colombia. Él no se encuentra en el país y nos sacó un tiempito pues, de sus actividades diarias. El doctor Miguel Triana, para los que no lo conocen, pues es el presidente de la SOCOT, miembro de la SCOT, BOAR en AO Trauma Educación, ortopedista, trabaja en la Fundación Cardioinfantil, en el Hospital San José Infantil y en la Clínica La Colina. Además es docente de varias universidades de Bogotá. Doctor Miguel Triana, bienvenido. Gracias, Cristian. Bueno, muy buenas tardes. Como dijo Cristian, vamos a hablar de un tema interesante, que es los abordajes para enclavejar la tibia. Es algo que ha ido cambiando con el tiempo. Yo hace 20 años ya soy ortopedista y cuando empecé mi entrenamiento, la técnica era todo transpatelar o medio patelar. Y creo que estas opciones que vamos a mostrar son útiles. Algunas requieren un instrumental especial como la técnica que yo voy a hablar, pero ya la que va a hablar Orlando es muy similar y no requiere pues de tanto implante especial. Bueno, entonces, ya como se mencionó, yo trabajo en estas instituciones. Para esta presentación no tengo conflictos de interés. Y algo interesante es esto, la historia. Vamos a hablar un poquito, 2 palabras, luego vamos a hablar de los abordajes que vamos a mencionar, posiciones y trucos.
Hoy en día contamos con clavos de tercera generación y esta técnica suprapatelar, y al final mostraremos algún tipo de casos y errores. Cuando nos vemos enfrentados a esta fractura de tibia, yo creo que nos da un poco de dolor de cabeza y decimos, bueno, ¿con qué la voy a fijar? Un clavo, dos placas, una placa. Acuérdense que esas fracturas bifocales muchas veces una consolida, la otra no. Y lo más complicado es lograr una buena reducción. Porque recuerden que ningún implante les reduce a ustedes las fracturas. Nosotros como cirujanos somos quienes debemos reducir estas fracturas. Entonces aquí viene la pregunta, ¿qué le colocamos? Entonces el cirujano que maneja este caso dice, no, yo le voy a colocar un clavo. Y miren lo que pasa. Coloca este clavo, estos clavos antiguos AO universales que usábamos, donde la curva de Herzog no es la mejor y donde miren cómo quedó esto reducido. Está reducido, no, está mal reducido, está en flexión el fragmento proximal. Entonces ahí que dice uno, ¿fue culpa del implante? ¿Fue culpa del cirujano? ¿Fue culpa de las dos cosas? Entonces allí es donde debemos pensar que cuando vamos a operar un paciente, lo más importante es hacer un buen planeamiento, tener una buena táctica quirúrgica y yo saber también los implantes que estoy utilizando y las técnicas y los abordajes donde lo voy a hacer. Entonces, esto fue entonces un mal punto de entrada, un mal uso de implante, una mala reducción. Sin duda lo más importante fue una mala reducción, porque si esto hubiera estado probablemente en buena posición, con una buena entrada del clavo, hubiera tenido un desenlace adecuado. Entonces recuerden que el profesor Gerard Kuntcher fue el pionero y el padre de los clavos intramedulares. Él empezó con los clavos no fresados en el 39, luego los fresados en el 47, luego introdujo el concepto de los rímeres flexibles y ya en el 72, cerca a su muerte, incrementó el concepto de bloquear los clavos, porque recuerden que sus clavos eran atrebolados y entraban entreroscados muchas veces, para cuando se expandieran en el canal, pues no requirieran ningún tipo de bloqueo. Y desde que él empezó estos clavos, su punto de entrada era en esta zona, exactamente por encima de la tuberosidad anterior de la tibia y del tendón patelar, donde era una entrada baja, y estos clavos, como vimos, eran mucho más rectos. Él incluso hay un video que lo quité de la presentación, donde él le da la curva final con unos instrumentos donde uno cree que va a fracturar la tibia, y casi siempre estos clavos los colocaban en mesa de tracción con una tracción esquelética, logrando una flexión completa de la rodilla y de la tibia para poder hacer el enclavijamiento. Y todos nos acostumbramos a hacer esta técnica porque obviamente así se alineaba la pierna. Muchos lo aprendimos a hacer descolgando la pierna de la mesa o usando dispositivos para dar la más hiperflexión, como vamos a ver ahora, y la técnica transtendón. Yo me acostumbré mucho a hacer la transtendón y creo que fue la que hice por mucho tiempo. Algunos otros la hacían para tendón, bien fuera medial o lateral, y luego se empezaron a usar dispositivos como estos sin usar la tracción como mostraba anteriormente que hacía el doctor Kuntcher para lograr esta hiperflexión. Pero recuerden que en esta hiperflexión también tenemos problemas si la fractura es bifocal, porque la reducción no va a ser fácil. Entonces luego en el 96 Tornetta empezó a diseñar dispositivos como esto, que parece un triángulo de mesa de billar, radiolúcidos, perdón, donde pueden poner la pierna en esta posición y esto favorece también una técnica mucho más amigable para hacer el enclavijamiento. Y esto pues es lo que siempre hemos hecho, lograr tener el canal lo más fácil sin irnos a llevar la tuberosidad anterior. Y hoy en día, como mencionaba al principio, tenemos los clavos de tercera generación, que estos clavos ya tienen pernos y tornillos proximales que nos van a permitir incluso enclavijar fracturas muy proximales, diaficiarias y muy distales, cosa que no se puede hacer con los primeros clavos y menos con los clavos de Kuntcher. Entonces, ya vemos que el espectro se amplía. De ahí que pues, la técnica quirúrgica también debe variar y no podemos seguir haciendo la técnica convencional. Entonces, como la fractura que les mostré al principio, una fractura bifocal con conminución distal, esta fractura es realmente complicada, primero de reducir y segundo de fijar. Entonces, ¿qué opciones tenemos con estos nuevos clavos? Pues muchas opciones de bloqueos tanto proximales como distales, como les acabo de mostrar. Se puede utilizar en fracturas más metafisodiaficiarias
y en algunas incluso articulares parciales, bien sea proximales o distales, donde podemos poner tornillos cerca al implante. Y esto nos va a permitir, como ustedes ven acá, en extensiones que llegan al platillo tibial, con estos pernos, lograr una adecuada reducción de la fractura y manejar incluso fracturas que tienen una extensión articular que antes no podíamos ni pensábamos manejar con un clavo. Desde el 97 Uller hizo estas publicaciones del tipo de entrada. Es muy importante esto porque recuerden que la morfología de la tibia, siempre se ha dicho que el sitio de entrada cuando lo hacíamos en esta zona era entre las dos espinas tibiales, pero hay personas que lo ponen un poco más lateral o más medial, y la tibia tiene una morfología pues triangular, pero es más ensanchada desde el lado lateral hacia medial. Entonces mucha gente decía que el parapatelar era el más fácil, y como van a ver ahora en la presentación del doctor Rodríguez, cuando usamos las técnicas parapatelares en semiflexión extraarticulares, extrasinoviales, son técnicas que uno debe mirar hacia dónde moviliza la patela más fácilmente para definir si lo hace medial o lateral. Y como les mencionaba, este es el punto que siempre se ha dicho que era el punto tradicional, y cada vez más, después de ir acá, nos hemos ido más altos y más superficiales y más periarticulares, donde corren riesgo lesionar o los meniscos, o incluso el ligamento cruzado o el ligamento intermeniscal. Y como les mencionaba, está la morfología de la tibia, que si ustedes ven de lateral a medial es mucho más ancha, y si uno entra más lateral, pues el clavo seguramente distalmente va a ir más central. Pero ¿cuál es el problema? Que si tenemos un mal punto de entrada y una mala reducción, pues esto nos puede llevar la fractura en varo o en valgo, o en flexión o en extensión, que es lo que pasa muchas veces. Y cuando el fragmento proximal no está reducido, pues esto nos va a sacar el eje y nos va a generar o varos o valgos que no son aceptables, y puntos de entrada excéntricos o puntos muy distales, que incluso anteriores podemos terminar dañando la tuberosidad anterior y el mecanismo extensor. Kretek y Ricci en el 99 diseñaron pues la técnica de usar tornillos polares, que son postes que nos van a ayudar a evitar estas mal direccionamiento tanto del clavo o una mala reducción. Y con estos tornillos, que básicamente uno los coloca para donde no quiere que se vaya el clavo, le puede ayudar, o se coloca en la concavidad. Y este es un artículo que les recomiendo, publicado en el Injury del 2014, donde hacen mención tanto en tibia como en fémur. Si uno traza las líneas y tiene una bisectriz acá y mira estos ángulos, donde debe colocar el tornillo polar para el sitio deseado, para que le alinee la fractura y evite que su fractura se le desplace cuando introduce el clavo. Y pues esto es lo que pregonó el doctor Kretek, como en este caso, que es cortesía en donde tengo esta fractura compleja, también bifocal, donde si miran, está colocando el clavo donde tiene un mal alineamiento. Entonces la solución, ¿cuál es? Pues colocar este tornillo en esta parte externa, lo cual va a alinear y va a permitir que el clavo se vuelva centromedular. Pero en estas fracturas segmentarias, fuera de estos tornillos polares, tenemos otras opciones para ayudar a reducir las fracturas, y son técnicas que se han ido desarrollando, tales como usar una placa, placas que pueden ser placas LSP o DSP de 4, 5, de 3, 5, angostas, o placas incluso de tercio de caña, que nos pueden ayudar a mantener la reducción de la fractura, y yo ya con esta fractura adecuadamente reducida, pues puedo meter mi clavo y no va a tener desplazamientos adicionales. O el otro tipo de implantes puede ser el distractor femoral o tutores externos, que colocados en la parte posterior, bien sea porque sea una fractura abierta y lo hayamos colocado de esta forma, o como elemento reductor, nos va a mantener perfectamente alineada la fractura, y así yo lo tenga en flexión forzada o en extensión o semi-extensión, voy a poner mi clavo en una forma muy adecuada. Entonces ahora sí vamos a hablar de la técnica suprapatelar. Este es un artículo que también se recomienda del 2013, donde hablan este grupo, los de la Universidad de Utah. Ellos hacen mención a los 3 tipos de técnicas que podemos tener, que son la suprapatelar, que es de la que yo voy a hablar, o las semi-extendidas, que es la que el doctor Rodríguez les va a hablar, que puede ser tanto medial o lateral, dependiendo, como les decía, hacia donde uno defina donde más se mueve la patela. Y aquí vemos cómo varía un poco la posición, y la suprapatelar vamos a mantener una flexión alrededor de 10 a 20 grados de flexión,
pero ahí sí vamos a tener que tener un instrumental especial que nos va a proteger el surco intercondilio, la patela completamente para no irla a lesionar en el momento que trabajamos el canal, que vamos a colocar este tipo de clavos. Mientras que para las otras que ven ahí arriba, la medial o la lateral, no es necesario tener este tipo de instrumental especial de cánulas para protegerlo. ¿Cuándo podemos pensar en usar un clavo suprapatelar? Muchos pacientes que tengan déficit de la flexión de rodilla, bien sea por artrosis, por algún tipo de artrofibrosis, patelas bajas, osificaciones aquí del tendón, que vemos que nos va a complicar el punto de entrada en esta zona, entonces mejor entrar más arriba, lesiones neurovasculares, lesiones como estas, que son bien frecuentes, que hay traumas alrededor de la rodilla y tenemos una lesión de tejidos blandos que corremos el riesgo de que se nos infecte, entonces si entramos más arriba, pues no vamos a tener tanto problema. Y yo pensaría que hoy en día cualquier fractura, y para mí hoy en día cualquier fractura de tibia, bien sea proximal, diafisario y distal, yo prefiero fijarla con esta técnica, bien sea la parapatelar o la suprapatelar. Este artículo del 2011, publicado por Histerman y colaboradores, hace mención a que, como les mencionaba antes, Kunkel los ponía más abajo, ahora entramos bien altos, y hay que tener precaución. ¿Por qué? Porque están los meniscos, está el ligamento cruzado, entonces la zona segura, y este artículo publicado de un estudio cadavérico, la zona ideal es colocarlo en esta zona donde está el ligamento intermeniscal, se inicia a lesionar el menisco medial o el menisco lateral, y estas son estadísticas en estos cadáveres donde ellos muestran que no hay lesión, por ejemplo, dependiendo y que cómo está intacto dependiendo de los casos que hicieron, y sobre todo el ligamento cruzado anterior es el que más se protege. Sin embargo, las personas que protegen la rodilla satanizan tanto como los clavos retrógrados como este tipo de técnica, porque pues uno puede tener riesgo, como mencionaba aquí, de lesionar los meniscos o el ligamento cruzado, y lo ideal sería que hubieran diseñado una guía con luz y con una cámara, con un artroscopio, donde uno fuera introduciendo esta cámara y fuera viendo exactamente el punto donde uno va a poner la guía iniciadora. Pero también hay estudios cadavéricos como este otro, donde el grupo de Colinch, 15 especímenes cadavéricos frescos, solo encontraron un paciente de los que colocaron la técnica, lesión del menisco medial, que es el 6.7% del grupo, una lesión articular medial en 2 casos, el 13%, una lesión de ligamento intermeniscal de 3 casos, el 20%, por eso les decía que uno debe entrar un poquito anterior al ligamento intermeniscal y sin ninguna lesión de ligamento cruzado anterior. ¿Y qué pasa con el cartílago? Este otro estudio, hecho por el grupo de Martingale, habla en el 2010 de que midieron presiones en cadáveres frescos al colocar las guías, y con unos sensores de presión eléctrica digital, ellos encontraron que a nivel femororotuliano y a nivel de la patela como tal, las presiones en megapascal que se hacían no eran lo suficientemente grandes que fueran a dañar el cartílago ni que fueran a comprometer la apoptosis, que con cargas por encima de 4.5 megapascales se daña. Entonces, esto demuestra que esta técnica no genera un riesgo importante para la debilidad del cartílago de la rodilla. Este otro estudio a nivel de fracturas abiertas de tibia, que es el otro problema, si tenemos una fractura abierta y le metemos un clavo suprapatelar, pues uno dice, oiga, el riesgo de que hagan artritis séptica debe ser alto. Sin embargo, aquí ustedes ven la serie entre 142 pacientes que le pusieron clavos infrapatelar y 147 suprapatelar. Ellos solo tuvieron 2 casos con artritis séptica, pero dicen que es una tasa muy baja y que comparativamente las dos técnicas con este tipo de fracturas que manejaron, no hay realmente un riesgo importante. Otra técnica es si tenemos, por ejemplo, prótesis de rodilla. Entonces, podemos usar la técnica, que es muy amigable, ponemos la guía por detrás de la patela y por delante de nuestra prótesis, y nos permite hacer un enclavijamiento sin tener que tener riesgo pues, del platillo tibial y tener algún problema allí y tener que colocar una placa. La posición, pues es muy fácil, como hablamos al principio, entre 10 y 20 grados de flexión. El abordaje son 4 traveses de dedo por encima de la rótula, entramos aquí en línea media y entramos directamente piel, tejido subcutáneo, fascia y cuádriceps, y entramos a la bursa, al espacio subcuadricipital. Y hay que tener precaución muchas veces porque detrás de la patela puede haber plicas
que yo ya me he encontrado medio patelares y que dificultan el paso de las camisas, entonces hay que liberar esa plica. Y como mencionaba antes, el punto de entrada es lo más alto aquí posible, sin irse a ir a articular atrás para ir a lesionar los meniscos o el cruzado. Se utilizan estas camisas, que hay unas camisas plásticas que varían dependiendo del tamaño del clavo. Se usa una más grande u otra menos grande. Y lo otro importante es que este sistema tiene la opción de incluso poner unas agujas que le permite, aquí estamos viendo el punto de entrada adecuado, esas agujas le permiten a uno fijar incluso en el cóndilo femoral todo este sistema, como ustedes ven con esta aguja, para que a uno no se le mueva el marco y quede en buena posición. También hay que tener precaución de que hay que cambiar las camisas y retirar la metálica después de fresar para cuando se va a introducir el clavo, si no se puede atascar ese clavo en estas camisas. Y otra cosa importante es que hay que pedir a la casa ortopédica que le envíen las guías largas de fresado, las de fémur, porque si ustedes fresan esto con las guías cortas, le va a llegar la fresa solo hasta la mitad de la tibia y les queda medio canal sin fresar. Ya para finalizar les voy a mostrar unos casos, dos casos con clavo con un buen desenlace. Es un paciente obeso, 120 kilos, 28 años, accidente en moto, una rodilla flotante, nos llega con esta fractura de fémur y una fractura de tibia. La fractura de tibia era abierta grado 1. Y este paciente, porque llega en la tarde-noche por protocolo, por tener todas estas comorbilidades, obesidad y todas estas fracturas, se decía hacer un control de daño donde colocamos fijadores externos de control de daño. Y a pesar de esto, el paciente desarrolla un embolismo graso. Cuando le vamos a pasar, hace petequias, desorientación, entonces toca esperarlo, pasarlo a cuidado intensivo. Y luego de 5 días se pasa a una fijación definitiva. Muchos dirían, bueno, es una rodilla flotante, le vamos a colocar un clavo retrógrado, además si es gordo, y un clavo anterógrado. Yo opté por poner un clavo en tibia, en técnica suprapatelar, lo cual me estabilizaba la pierna y me da mucho más facilidad ya teniendo la tibia estable para hacer la fijación del fémur. Y el fémur, como hice el suprapatelar, pues no le hice otro abordaje aquí más distal para meter un clavo retrógrado, porque si hacemos técnica convencional, pues tenemos el mismo abordaje para hacer los dos. Entonces le coloqué, fue un clavo, un LFN de adulto, para, como era también obeso, para tener un punto de entrada mucho más lateral, y logramos, como ustedes ven allí, fijar las dos fracturas. Aquí ven ustedes la evolución tanto de la tibia como del fémur. El fémur se dinamizó el clavo y consolidó, se rompieron los pernos, y ustedes ven aquí el paciente 6 meses después de su fijación, con una muy buena movilidad, tanto de la rodilla y como de las fracturas consolidadas, sin ningún tipo de secuela, donde el paciente camina normalmente y nuevamente está andando en moto, como ustedes ven allí. Errores. Bueno, este es otro caso, una fractura abierta de tibia. Este es un montacaballo y el paciente en una moto también tiene una fractura grado 3B, nos lo envían con este fijador, nosotros quitamos el fijador y miren cómo la zona de entrada está completamente lesionada la piel. Entonces procedemos a colocar un clavo con técnica suprapatelar, una fractura abierta grado 3B, donde después del antibiótico terapia no tengo riesgo de artritis séptica, y esto se manejó con VAC porque era un grado 3B y no requirió ningún tipo de colgajo. Tiene el paciente posoperatorio inmediato con su máquina, y luego vemos el paciente, a los 15 días se le ponen injertos de piel, a los 2 meses el paciente, este video no está funcionando con una función completa sin muletas, y al año completamente consolidada sus dos fracturas. Errores, la misma técnica, miren cómo esta fractura queda completamente valgo el tobillo, rotado y en flexión el fragmento proximal, y el clavo se le rotó. Esta desafortunadamente no encontré las raseas finales, pero la solucionamos colocando 2 placas, una medial y una lateral de tercio de caña. Reduciendo esto, se sacó el clavo y se volvió a colocar un nuevo clavo con buena dirección, y ustedes ven acá cómo esto está en muy mala posición y obviamente un valgo terrible de la paciente. ¿Qué desventajas tenemos de esta técnica? Como les decía, el fresado distal, si usamos las fresas cortas, lesión meniscal o de ligamento cruzado puede suceder, las lesiones condrales también, si no usamos adecuadamente los instrumentos. Y el retiro ya no lo podemos hacer con una técnica suprapatelar, sino lo podemos hacer en la técnica convencional o transtendón o medio patelar. El otro error también es el mal alineamiento, que lo podemos tener si no logramos hacer una buena reducción. Y ya para finalizar, recuerden que pues las fracturas de tibia hoy en día siguen siendo un reto.
Lo más importante es tener una reducción en forma adecuada para poder que el implante que ustedes usen, placa, clavo o la técnica que se haga, permita colocar estos clavos. Y obviamente si tenemos esta técnica suprapatelar con una adecuada reducción, si ustedes logran de pronto colocar el fijador o solo en la extensión de la pierna con un buen ayudante que mantenga la reducción, el clavo entra muy fácilmente y podemos mantener muy bien la reducción. Entonces la posición semiextendida, para que tengan en cuenta, es una opción más que nos puede permitir hacer el abordaje suprapatelar, pero el abordaje parapatelar que les va a mostrar ya el doctor Rodríguez. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Miguel. Muy amable por, por la explicación, por la conferencia. Vamos a continuar de una vez con la segunda técnica. El doctor Orlando Rodríguez, quien es ortopedista de la Universidad del Bosque, es fellow en traumatismo aparato locomotor Universidad de Barcelona y fellow de alargamiento y reconstrucción de extremidades Universidad Javeriana, sede Cali, Centro Médico Imbanaco. Trabaja en la ciudad de Bogotá, en la Fundación Cardioinfantil. Doctor Orlando Rodríguez, lo escuchamos. No sin antes recordarles que las preguntas por el panel de preguntas y respuestas y al final vamos a la discusión de las dos técnicas. Doctor Orlando, lo escuchamos. Buenas tardes a todos. Cristian, gracias por la introducción. Continuamos con la presentación. Bueno, les voy a hablar acerca de los abordajes parapatelares en posición semiextendida. Esta es una técnica que ha venido utilizándose recientemente desde una descripción que hizo Tornet alrededor del año 2000, 2006, en la cual este es un artículo del Current Orthopedic Practice del año pasado, en el cual encontramos que el entrenamiento en diferentes partes del mundo y en los Estados Unidos se ha basado básicamente en las técnicas de hiperflexión de la rodilla. Sin embargo, la descripción de estas técnicas semiextendidas y de uso de técnicas suprapatelares han hecho que aumente su frecuencia y que recientemente las personas con cierto entrenamiento en trauma se decanten a utilizarlas. Y es que tiene unas ventajas técnicas indistintas a la técnica de hiperflexión de la rodilla y a la técnica suprapatelar, como vamos a ver a continuación. Este es un artículo escrito por Daniel Horwitz. Daniel Horwitz nos acompañó el año pasado en el curso AO de fracturas de septiembre. Este es un artículo de noviembre del 2010. Esta es una técnica que venimos realizando en la institución desde el 2014 con muy buenos resultados. Es una técnica bastante sencilla en la cual lo que debemos obtener es una flexión aproximada de la rodilla de unos 30 grados, realiza un abordaje medial o lateral y es un abordaje que se caracteriza por ser extraarticular y extrasinovial. Esto quiere decir que lo que vamos a hacer es evaluar inicialmente la laxitud de la rótula en los pacientes para evaluar si su desplazamiento es mayor hacia lateral o hacia medial, y de acuerdo a ese grado de laxitud que tenga la rótula, lo que vamos a realizar es un abordaje tanto para patelar lateral o para patelar medial en esta posición semiextendida, haciendo una liberación generosa de retináculo, encontrándonos posterior la sinovia que protege los cóndilos femorales y que nos permite obtener un adecuado punto de entrada. Estas son imágenes que podemos observar en la izquierda, la liberación de retináculo, cómo se observa la sinovial y cómo al lado derecho encontramos la exposición de la sinovial sin acceder directamente a la articulación de la rodilla. Este es otro artículo de un grupo francés en el cual ellos encuentran que con estas técnicas parapatelares en posición semiextendida tenemos una disminución tanto en el tiempo quirúrgico como en el tiempo de fluoroscopia. Y esto es muy importante porque a veces tenemos que son pacientes que son politraumatizados, que hay que hacer los procedimientos relativamente rápido, que pueden tener fracturas multifocales o ipsilaterales. Y esto determina una rapidez dentro de la técnica de la fijación, así como una disminución en la exposición que tenemos tanto para el paciente como para nosotros en tiempo de fluoroscopia, el cual pues es significativo. Este es otro artículo del 2018 del Journal of the American Academy, en el cual se comparan las distintas técnicas de enclavijamiento en tibia y su dolor, el dolor que generan, porque esto es algo que siempre se ha discutido en la literatura entre una y otra técnica, cuál es el mejor, cuál es el que disminuye el dolor, y realmente no hay una mayor diferencia. Entonces, esta es una ventaja relativamente subjetiva. Sin embargo, una de las ventajas que tenemos con este abordaje es que no estamos abordando el territorio del nervio safeno. Al no hacer un abordaje transpatelar
y si podemos evitar hacer un abordaje parapatelar medial, pues con mayor razón lo vamos a evitar, y este puede ser uno de los factores etiológicos que generan dolor a nivel de la cara anterior de la rodilla. Este es otro artículo también del doctor Horwitz del 2019, ya con un seguimiento, tiene una evolución de 70 pacientes, es un estudio prospectivo en el cual ellos encuentran que hay una disminución del dolor respecto a otras técnicas, que no hay un compromiso articular y no presentan pacientes con casos de artritis séptica como en otras técnicas asociadas, como puede ser un abordaje transpatelar incluso, o un suprapatelar con su técnica pues retropatelar. Este es un artículo que también nos compara, este es un artículo del Injury del 2016 que nos compara las diferentes técnicas, en la cual realmente no encuentra una mayor diferencia del dolor, no hay diferencias funcionales en las escalas de evolución posterior a la fijación, pero sí encuentran que una facilidad técnica en cuanto a su realización. Y aquí en la literatura encontramos que ya se viene manejando otros patrones de fracturas a nivel de la tibia, como lo que son las fracturas de la tibia distal con técnicas de enclavijamiento, y lo que encontramos con los abordajes de hiperflexión o transpatelares es que técnicamente puede ser complejo mantener la reducción. Entonces, en la literatura tenemos los artículos y las técnicas que nos soportan cómo resolver problemas complejos a nivel de la tibia. Este es un caso de un paciente de unos 45 años que presenta una fractura cerrada de tibia distal con compromiso del peroné ipsilateral como conductor de motocicleta. Como podemos observar en las imágenes, tiene una fractura que es conminuta. Las radiografías de tobillo nos evidencian un trazo que se extiende hacia el malulo posterior, y si encontramos en la literatura que una asociación hasta casi un 60% con patrones espiroideos de la unión del tercio medio con el tercio distal hacia el malulo posterior, encontramos en las imágenes de la tomografía, en este corte axial, que no hay mayor evidencia de ello, pero en el sagital encontramos que tenemos un trazo de fractura que no está desplazado. El axial nos brinda la oportunidad también de evaluar ese trazo, así como de un fragmento intracortical intramedular. Entonces tenemos una fractura que es técnicamente compleja de reducir y de fijar. Hicimos un diagnóstico de una fractura de una tibia derecha O42B3, una fractura malulo posterior a Gucci tipo 1 por el patrón que tiene, una fractura comunitaria peronista al derecho y una lesión de partes blandas Scherne tipo C1, que nos obliga a tener que esperar unos días para poder realizar la fijación. El planeamiento que realizamos es una fijación percutánea en la fractura malulo posterior mediante una técnica de compresión interfragmentaria, una fijación mico y peroné distal con una placa puente y un enclavijamiento endomedular de la tibia técnica para patelaar semi-extendida. Les voy a escribir la técnica porque realmente es muy sencilla y es muy versátil. Tenemos al paciente en una posición de cúbito supino, una mesa radiológica convencional. Lo importante es mantener la pierna elevada más o menos con una flexión de la rodilla, según la literatura, entre unos 20 a 35 grados. En este caso utilizamos un soporte a nivel de la cadera derecha para evitar la malrotación externa, así como un pequeño bulto a nivel de la nalga. Una vez que hemos vestido al paciente, podemos ubicar el intensificador de imágenes completamente perpendicular al eje de la mesa, y eso nos permite, en una mesa radiolúcida de estas características, poder rotar el intensificador 90 grados y poder obtener un adecuado barrido de imágenes tanto del AP de la rodilla como AP y lateral del tobillo, sin necesidad de la manipulación de la pierna como tal. Como podemos observar aquí en la imagen superior izquierda, tenemos una marca que nos delinea el abordaje parapatelar, y tenemos a la base o hacia el extremo distal de la mesa el intensificador de imágenes que nos permite tener una visión bastante clara de lo que vamos a hacer. Inicialmente realizamos una fijación percutánea con tornillos de compresión de 3.5, técnica de compresión interfragmentaria para evitar el desplazamiento de este patrón de fractura de malulo posterior. Hacemos un abordaje percutáneo, una técnica MIPO con una placa bloqueada para ayudar a mantener la longitud de la extremidad. Y este es el abordaje parapatelar. Como podemos observar, pues es una incisión que debe ser lo suficientemente generosa, que debe abarcar la cara lateral o la cara medial de la rótula, para poder manipular con seguridad los elementos intramedulares sin lesionar la sinovial y evitar lesiones. Aquí observamos como en el recuadro inferior derecho el arco está justo por debajo de la mesa, nos permite una adecuada visualización de la rodilla. El uso de un separador tipo Farabev, un Army Navy, incluso un separador de mediastino que nos permite evaluar una buena medialización, en este caso de la rótula, con un adecuado punto de entrada. Y en la proyección lateral pues observamos cómo nos encontramos justo en la declinación de la tibia, de la meseta tibial, y cómo la guía pues pasa lateral a la rótula. El paso de la guía,
hay una cierta dificultad técnica en este patrón de fracturas por el fragmento intracortical, el posicionamiento del arco a los 90 grados y el paso de la fresa paralelo a la pierna, el paso de clavo. Podemos observar pues las imágenes de la reducción del peroné cerrado. Utilizamos en este caso unas pinzas percutáneas porque había algo de desplazamiento y cierta dificultad por el fragmento intramedular que nos permitía una adecuada reducción. Y como podemos observar las imágenes finales posoperatorias, tenemos unos abordajes percutáneos y un abordaje parapatelar lateral de la rodilla en adecuado alineamiento en los 3 planos. Estas son las imágenes posoperatorias, encontramos una adecuada alineación, un buen contacto y como pueden observar en la porción proximal de la tibia, un adecuado punto de entrada que finalmente es lo más importante para el adecuado resultado de los enclavijamientos de tibia. Este es otro caso similar, no tengo las imágenes diagnósticas. Esto es un caso en el cual utilicé un distractor femoral para ayudar a corregir la malrotación y el alineamiento. El punto de entrada podemos ver también que es medial a la espina tibial lateral, a nivel de la declinación de la tibia, el uso del distractor a nivel del domo del talo, los tornillos percutáneos también para el manubrio posterior. Esta es una imagen en la cual observamos que con esta posición y la elevación de la pierna podemos utilizar un elemento de reducción como el distractor femoral sin que tengamos dificultad y sin que este mismo distractor nos rote la pierna hacia externo. El uso de las pinzas periarticulares y obtenemos pues una adecuada reducción. Este es otro caso, esta es una paciente ya con una patología diferente, tiene 55 años, una artrosis de rodilla izquierda, secundaria a un procedimiento quirúrgico en la infancia y un acortamiento de aproximadamente 35 milímetros, quien acude a nosotros para un acortamiento de su pierna sana. Entonces, esta paciente ya está haciendo sintomatología a nivel de compartimiento medial de la rodilla y se le propuso un alargamiento de su extremidad simplemente para que cuando se fuese a realizar la prótesis de la rodilla aumentásemos la vida útil de ella, ya que una prótesis, un paciente acortado y con una deformidad angular, pues disminuye su vida útil. Nos llama la atención que en la proyección lateral tiene una inclinación de la meseta tibial, tiene una inversión del slope tibial. Este es el planeamiento preoperatorio. También en este caso utilicé fue un fijador externo, no el distractor. Y aquí observamos las imágenes posoperatorias, un adecuado punto de entrada a nivel de centro de la tibia. En este caso se utilizaron tornillos tipo Poller Volardo para realizar una angulación en valgo del segmento proximal de la tibia y aprovechamos la deformidad que ocurre en este patrón de fracturas o cuando se realizan osteotomías para corregir el slope tibial. Podemos observar aquí en la imagen posoperatoria cómo se realizó en el caso de ella un abordaje parapatelar medial a través de una cicatriz previa que tenía, un alargamiento final bastante satisfactorio con una buena consolidación después de retiro de los tornillos de situación y como en la radiografía izquierda observamos que el eje mecánico se encontraba hacia el platillo medial. En este caso lo quisimos lateralizar un poco más, aprovechando que ya tenía un valgo de su fémur distal pero que no quiso tratarse, simplemente para obtener una adecuada alineación en el momento que se le vaya a hacer su prótesis de rodilla. Entonces, las ventajas que tenemos con esta técnica es que facilita el uso del intensificador de imágenes, no tenemos que tener la extremidad en hiperflexión, no estamos aumentando el tiempo de irradiación, facilita el uso de elementos de reducción y mantenimiento de la reducción, tales como las pinzas periarticulares o los clamps de Webers, disminuye el tiempo de fluoroscopia y el tiempo quirúrgico, es mucho más fácil ubicar al paciente, vestirlo y colocar intensificador de imágenes a tener que estar manipulándolo durante el procedimiento quirúrgico. Facilita el uso de fijación adicional, como en este caso una placa a nivel de peroneo, placas a nivel de la tibia proximal, y no requiere elementos especiales para realizar esta técnica, no requiere vainas, no requiere especiales, no requiere fresas para fémur, no requiere un instrumental que a veces no está disponible en nuestras instituciones y que por cuestiones de logística a veces es difícil conseguir. Entonces, esta es la presentación. Muchas gracias, Mónica. ¿Sí? ¿Aló? Sí, lo escuchamos. Ok, muchísimas gracias, doctor Orlando Rodríguez, por la conferencia. Vamos a empezar con algunas preguntas que nos han enviado por el chat de preguntas para que el doctor Orlando Rodríguez nos quieran, por favor, dar su respuesta. Doctor Triana, nos preguntaban cuál es la distancia ideal o hasta qué distancia distalmente podemos usar esta técnica en pacientes con fracturas de tibia y peroné.
o tiene algún parámetro especial o no existe ningún límite en las fracturas de tibia y peroné distal para usar la técnica suprapatelar? Pues mire, hoy en día a todos estos pacientes hay que tomarles una tomografía idealmente. Me acuerdo que hay una asociación entre fracturas de tibia malleolo posterior y muchos de esos pacientes, como mostró el doctor Rodríguez, si usted tiene un buen planeamiento, puede hacer primero la fijación del malleolo posterior con tornillos para justamente evitar que esa fractura se le desplace cuando usted vaya a colocar su clavo, porque muchas veces se pasa inadvertida y creo que más de uno se nos ha pasado una fractura de malleolo posterior. Y si usted tiene asociado el peroné, también depende si esto se está comportando como un tobillo como tal, es mandatorio siempre fijar el peroné, igual que como usted fija el malleolo posterior. Si la fractura es mucho más alta, suprasindesmal, y no se está comportando como un tobillo, no es necesario fijar la fíbula. Sin embargo, no sé si el doctor Rodríguez quiere agregar algo, pero pues ese es uno de los conceptos importantes en este tipo de lesiones. Y la ventaja es que usted con este implante, como vimos, los clavos pueden llegar lo más distal posible y pueden quedar exactamente por encima de los tornillos que usted coloque prácticamente subcondrales o un poco más bajos para fijar el malleolo posterior. Sí, realmente el patrón de las fracturas, sobre todo en aquellas fracturas de malleolo que comprometen el malleolo posterior o fracturas simples a nivel de pilón tibial, pueden ser manejadas según la literatura con clavos. Con clavos, independientemente de la técnica suprapatelar o parapatelar semiextendida, hay cierta evidencia que apunta que se obtiene un mejor alineamiento con estas técnicas que con una técnica transpatelar, y es precisamente porque se logra mantener la reducción o los elementos de reducción con mayor facilidad. Entonces, pues realmente lo importante en estos casos es que, dado que la asociación con trazos de fractura de tercio distal medio espiroideo casi hasta el 60% de malleolo posterior, siempre es importante hacer una tomografía, hacer un buen planeamiento y tener el instrumental a la mano que permita hacer un adecuado fresado y fijación distal, ¿no? Eso depende también del tipo de clavo, que tenga una fijación distal lo suficientemente distal, valga la redundancia, para una adecuada fijación. ¿Qué más preguntas hay, Cristian? Bueno, yo quiero, aquí hay una de Abraham Sulcata, que él pregunta el uso de los poler screw, en qué planos se deben usar. Él lo hace desde Bolivia esta pregunta, ¿cuántos polers se pueden usar? Pues realmente uno usa los tornillos que necesite cuando los usa, y hay técnicas que están descritas. Podemos reducir el riesgo de no consolidación. ¿Me escuchan? Sí, ahora sí lo escuchamos, Cristian. Gracias. Qué pena, pero pues esto pasa. Creo que ya el doctor Triano habló de los polar screw, ¿cierto? Hasta ahí escuché. No terminé, pero déjeme terminar. Uno puede colocar los polar screw de medial a lateral para que cuando el clavo entre y coja su curvatura con la curvatura de Herzog, choque, no se vaya hacia la cortical posterior y se direccione en el plano anteroposterior. Pero ya cuando uno tiene o una mala entrada o ve que la fractura se está yendo en varo o en valgo, pues ahí uno traza las líneas y, como les decía, generalmente los tornillos van a ir en la zona donde uno quiere que el clavo no se vaya, para que cuando el clavo entre choque y se redireccione. Por eso se llama poler o poste, que es como los volardos que hay en la calle, para que justamente el clavo golpee esa zona y tome la dirección contraria a donde uno no quiere que vaya. Pero uno puede colocar 2, 3 y en diferentes planos, y es muy válido. A veces no colocar el tornillo, sino el mismo shank que usted coloca con el distractor o con el tutor que está usando, le puede servir también de poste o de tornillo polar para que el clavo se le redireccione. Perfecto, Miguel. Nos preguntaban acá de cómo podemos reducir el riesgo de no consolidación en uno de los focos en las fracturas segmentarias, ya que esta técnica que usted nos explicaba pues está muy indicada en fracturas segmentarias de tibia. Pues mire, las fracturas segmentarias siempre han sido un dolor de cabeza para todos. Use usted clavo, use usted placa, muchos de los pacientes una de las dos consolida, y eso pasa mucho. Sin embargo, hoy en día con estas técnicas que usted hace unos abordajes muy atraumáticos, donde usted fresa el canal, pues las posibilidades de que esto no consolide no son tan altas. Entonces, si usted tiene una buena reducción, si usted tiene una buena
calidad de los tejidos blandos, muy seguramente estos pacientes van a consolidar y estos pacientes, dependiendo del patrón de fractura, uno los pone a apoyar inmediatamente también a descargar. Entonces, pues, esos dos factores también disminuyen el riesgo de no uniones en cualquiera de los dos. Perfecto. Doctor Rodríguez, nos preguntan acá, en el abordaje para patelar, ¿se puede usar cualquier tipo de clavo o se debe revisar el tipo de la curvatura de Herzog que tiene, el ángulo de Herzog que tiene, o cualquier clavo podemos usarlo por esta técnica? Se puede utilizar cualquier clavo de tibia. La curvatura de Herzog está inicialmente era más distal y ahora en los clavos de tercera o cuarta generación está mucho más proximal, y es precisamente para evitar ese desplazamiento a nivel de la tibia proximal asociado también a las fuerzas deformantes musculares. Pero cualquier clavo de cualquier casa se puede utilizar. Lo importante es mantener una buena reducción porque independientemente del tipo de clavo que se utilice o incluso de la extensión de la curvatura de Herzog, puede haber un mal alineamiento final, ¿no? Dos cositas con respecto a lo del abordaje que nos preguntan. Uno, ¿es cómodo para hacer rimado, para hacer reducción, para poder usar el instrumental bien? Y segundo, si al final cierra completamente el retináculo con una técnica especial o cómo tiene en cuenta el cierre de los planos de profunda superficial. La técnica realmente es muy sencilla. Como lo mencionábamos con el doctor Triana, esta es una técnica que no requiere ningún tipo de elemento particular para el posicionamiento del paciente. En cualquier quirófano podemos encontrar algún tipo de cojín radiolúcido que nos permita mantener la pierna completamente horizontal y paralela respecto al suelo. Lo importante sí es evaluar la laxitud de la rótula porque hay ciertos pacientes que pueden tener más retracción hacia un lado u otro y eso puede hacer que técnicamente sea difícil si escogemos el lado equivocado. La curva para realizarla realmente es muy sencilla, es muy fácil. Ya llevamos casi 7 años con el doctor Triana realizándola y no hemos tenido ningún inconveniente en cuanto al alineamiento posoperatorio. Realmente el cierre, lo importante es que en el momento del abordaje se deje un buen reborde retináculo a nivel de la rótula para tener una buena presa y hacer el cierre, pero técnicamente no hemos tenido dificultades tanto de procesos infecciosos a nivel del sitio operatorio ni de mal alineamiento patelofemoral. Perfecto, doctor Rodríguez. Otra pregunta para los dos. ¿Cómo manejan ustedes el tema de las fracturas que tienen extensión al platillo tibial? Porque veo que en los casos que presentaron, pues hablamos de la diáfisis proximal, distal, pero no hablamos de esas fracturas metafisiarias que tienen una extensión simple. ¿Usan el clavo también o definitivamente no lo usan? Claro, se puede usar desde que usted tenga un patrón sencillo y usted pueda fijarlo, bien sea con tornillos antes de pensar en colocar el clavo sin que le vaya a impedir el paso del clavo, o como mencionamos en la presentación, estos nuevos clavos tienen ya no pernos, sino tornillos de bloqueo proximales que van en diferentes direcciones y planos que le van a permitir a usted fijar esas fracturas proximales del macizo proximal tibial de los platillos. Obviamente que sean sencillos. Si hay depresiones, si hay una fractura ya más compleja, un chasquer tipo 5 o 6 con una disociación metafisiaria, muy seguramente va a ser muy complejo hacer la fijación con este tipo de clavos. Orlando, ¿qué Doctor opinas? Rodríguez. Sí, de acuerdo. Realmente lo más importante es si sospechamos o si es muy evidente una fractura de platillos tibiales, es hacer un buen planeamiento para que ninguno de los elementos de fijación periarticulares impida el paso del clavo y sobre todo tener en cuenta que, pues, dependiendo del tipo de clavo, como ya lo menciona el doctor Triana, hay unos que ya no tienen pernos sino tornillos que aumenta y mejora la calidad de la fijación. Entonces, pues todo se basa en el patrón de fractura que se tenga y en los elementos que se tengan a la mano para una adecuada fijación. Hay artículos que mencionan que incluso fracturas de platillos tibiales tienen una mejor resistencia y disminución de la falla al apoyo con sistemas intramedulares, pero todo depende del patrón de fractura. Y otra cosa es que usted puede asociar también, por ejemplo, pequeñas placas, como vimos, placas de tercio de caña, placas LSP o incluso de 2.7, implantes más pequeños que le puedan ayudar a mantener otro tipo de patrones de fractura, placas de sostén, para manejar esa fractura, tener todo alineado y reducido y ahí pasar su clavo.
Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, yo creo que ya las últimas dos preguntas para terminar nuestro webinar. Una es, ¿existe alguna consideración o contraindicación eh, en estas técnicas que ustedes están usando para que nosotros podamos tener en cuenta? Pues una, creo que es la curva. Normalmente uno para hacer estas técnicas, pues entrar solo la primera vez no creo que sea bueno, y es muy importante tratar de hacer esta curva. Sabemos que hoy en día las curvas se logran con X cantidad de casos, más de 30 casos o 50 casos al año, ejemplo, o que usted haga cursos cadavéricos o que usted vaya con un experto. Entonces, eso es una de las cosas que creo que son fundamentales. Si uno va a hacer el primer clavo de estos, pues no se va a meter solo con un soporte de la casa ortopédica, sino busque la ayuda de un experto o de alguien que tenga la experiencia y le dé los trucos de cómo hacerlo. Segundo, yo creo que si uno tiene todos los elementos y tiene los instrumentales, como mencioné, la suprapatelar debe tener todas las camisas, tanto las plásticas como las metálicas, que esto le va a ayudar sin duda a poder hacer un buen procedimiento. Y no improvisar, seguir los pasos, porque a veces somos muy folclóricos y nos saltamos todos los pasos, que es la otra cosa que contraindica de pronto el procedimiento. En los pacientes, por ejemplo, politraumatizados, obesos, embarazadas o fracturas de pelvis de acetábulo, estas técnicas son muy amigables porque el paciente está de cúbito supino y usted no tiene que estarlo moviendo, llevarlo en hiperflexión, o si tiene una rodilla flotante, por ejemplo, como mencioné en el caso, usted fija la tibia y luego puede fijar el fémur como quiera, de arriba abajo, de abajo para arriba. No sé si Orlando quiere agregar algo más. Muchas gracias. Doctor Orlando. Sí, realmente pues la técnica suprapatelar yo creo que estaría más indicada de pronto en pacientes que tengan lesión de partes blandas a nivel de la cara anterior y que de pronto tengan un riesgo de infección asociado. Yo creo que la técnica para patelar en posición semiextendida es una técnica muy versátil que permite fijar fracturas en cualquier punto de la tibia, fracturas asociadas a nivel del pie, del peroné distal o tercio medio. No requiere un instrumental especializado y realmente lo más importante en este procedimiento por experiencia es hacer una buena liberación de retináculo que permita obtener un adecuado punto de entrada, porque técnicamente puede ser muy sencillo como puede ser muy complejo si uno trata inicialmente de hacer abordajes muy cortos. Gracias, Orlando. Bueno, ya para terminar, la última pregunta es hablar con respecto a la rehabilitación de estos pacientes. ¿Hay momentos donde haya contracturas del cuádriceps o que haya algún tipo de bloqueo de la rodilla en el caso de la suprapatelar? Y lo mismo pues para la parte medial o lateral del retináculo en la rodilla. ¿Cómo manejan ustedes la parte de la fisioterapia? ¿Tienen algún protocolo especial? No, usualmente estos pacientes se les deja un vendaje bultoso en el posoperatorio inmediato y se ponen a apoyar dependiendo del patrón de fractura lo más pronto posible, a descargar y apoyar y que empiecen movilidad precoz. Realmente que yo haya visto en los pacientes que hemos operado con técnica suprapatelar o la parapatelar que hemos hecho con el doctor Rodríguez, que tengan un trastorno de movilidad de la rodilla, creo que es muy poco y que hagan algún tipo de artrofibrosis. No los he visto. Sin embargo, si uno sospecha que el paciente tiene mucho dolor, que tiene algo especial, pues si está haciendo una técnica suprapatelar, uno podría pensar de pronto que ocasionó alguna fractura osteocondral que no haya notado intraoperatorio. Esa sería una de las causas que podría generar de pronto algún tipo de limitación. O también pensar en un tipo de infección, como mencioné, que sí puede haber algún tipo de artritis séptica, pero en general, en el abordaje transvasto, no genera ningún tipo de retracción y ningún tipo de secuelas, pues, de que el paciente va a quedar con algún tipo de limitación. Doctor Rodríguez. Sí. Sí, realmente no hemos visto en el seguimiento de los pacientes con el abordaje en posición semiextendida para patelar ni inestabilidad, ni aumento del dolor, ni diferencia en las características del dolor anterior de la rodilla, y la literatura pues es muy clara en que realmente no hay una mayor diferencia entre una y otra, y el protocolo de rehabilitación de estos pacientes es realmente ponerlos a mover rápido, ejercicios isométricos, flexión activa, pasiva asistida e inicio del apoyo de acuerdo al patrón de la fractura lo más pronto posible. Bueno, muchísimas gracias. Completamos las 2 horas
del webinar. A todos los participantes tuvimos una afluencia de más o menos 230 personas y agradecerle nuevamente, doctor Miguel Triana, doctor Orlando Rodríguez, por el tiempo, por la disposición y pues a los compañeros del capítulo de trauma de la Sociedad Colombiana de Cirugía Ortopédica y Traumatología, doctor Diego Carvajal y la doctora Amparo. Gracias por la participación, muy amables, y pues damos por culminado el webinar. ¿Alguna consideración al final? No, pues también agradecer a la Scott por permitirnos usar la plataforma virtual y saber que tenemos este recurso para seguirlo usando en los próximos eventos. Ya sabemos que con esta pandemia, pues todos los congresos y los eventos que estábamos haciendo en vivo con participantes, pues quién sabe hasta cuándo los podremos seguir haciendo. Y pues es un momento en el cual nos ha tocado cambiar todos los sistemas de educación y de presentación. Sabemos que estamos invadidos de webinars a toda hora, a las 5, a las 7, a las 8, pero pues esperamos que cada vez los temas sean más atractivos y tengamos una buena participación como ha sido la de hoy. Muchas gracias. Por otro lado, también pues veo que hay gente conectada de otros países, de Bolivia, no sé qué otros países se conectaron, pero pues eso es otra cosa, que estamos haciendo webinars con otras ciudades y otros países que es importante para la SCOT. Y en nombre del capítulo, yo siendo el presidente, pues les doy las gracias y nos veremos muy pronto. Hasta luego. Vale, gracias. No olvidar lo de los artículos, doctor Triana y doctor Rodríguez, para podérselos enviar a los colegas que lo solicitaron. Bien. Listo. Muchas gracias, hasta luego y un abrazo a todos. Hasta luego.